Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, listos para conversar con todos ustedes y con la visita de Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado Miranda, líder de la unidad. Un placer tenerlo. Muchas gracias, Eduardo. Buen día. Bueno, vamos a hablar de economía. Desde hace tiempo se anunció una guerra económica. El país está viviendo escenas, si se quiere, atípicas, y hay un llamado a que la gente aproveche descuentos en operativos especiales. ¿Cómo hemos llegado a esto y cuál es su posición? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. ¿Por qué llegamos a esta situación de una crisis probablemente de las más graves en nuestra historia? Yo creo que es producto del modelo económico, lo hemos dicho muchas veces. Este es un modelo que no funciona, Eduardo. Estamos viviendo las consecuencias de ese modelo. Vemos que el gobierno, todas las acciones que toma, lejos de resolver la crisis del país, lo que hace es agravarla. Es importante recordarle a todos los venezolanos quién administra, quién da los dólares, quién es el gran importador en nuestro país, quién controla las aduanas, quién controla los puertos, quién controla la economía, cuántos institutos se han creado para verificar controles de precios, para verificar todo. ¿Cuánto es lo que, digamos, lo que está en manos del esfuerzo privado de los particulares y qué está en manos del gobierno? Prácticamente todo. Si esto fuera un problema, Eduardo, de especulación, bueno, que caiga todo el peso de la ley, pero los venezolanos sabemos que esto es algo mucho más profundo. Ahí ves tú, por ejemplo, un sector, y nadie habla de eso, el cemento, la cabilla, los materiales de construcción, los alimentos con precios regulados. Ahora viene la yaca. ¿Cuánto va a costar la yaca ahora en diciembre? ¿Cuánto costaba el año pasado? Entonces yo creo que lo que el gobierno está es tratando de distraernos, generar un gran ruido, hacernos creer que esto es nuevamente un problema de un grupo que especula, que ese grupo es el responsable de la inflación, para que nuestro pueblo, todos los venezolanos, nos distraigamos y bueno, no entremos a ver el fondo de la crisis espantosa que está viviendo nuestro país, que al final tú no le oyes al gobierno ninguna propuesta, ningún planteamiento serio de cómo vamos a resolver la inflación, de cómo vamos a aumentar el salario de nuestros trabajadores en términos reales, porque aquí cada vez que aumentan el salario, la inflación lo convierte en agua. Ese incremento salarial no se traduce en una mejora del poder adquisitivo de nadie. ¿Por qué hay colas tan largas en muchas zonas de nuestro país para comprar los alimentos? ¿Por qué escasean los alimentos de la cesta básica cuando el gobierno, bueno, ha expropiado empresas, ha expropiado tierra? O sea, lo que estamos es viviendo el fracaso de una política, y lejos del gobierno de ofrecernos soluciones, saca un garrote, Eduardo, y dice, bueno, aquí yo le voy a caer a palo a todo aquel que no quiera seguir la línea del gobierno. Bueno, cáigale a palo. Vamos a ver después que usted le haya dado palo a todo el mundo, cuál va a ser la situación que va a encontrar, que vamos a encontrar los venezolanos. Capriles, este contexto económico, ¿cómo puede influir en lo social? ¿Cuál es su mensaje para el pueblo que está interpretando diversas señales nuevamente en el ámbito de unas elecciones? Mira, fíjate, pareciera que todas las cosas se hacen cuando viene un proceso electoral. ¿Cuántos años llevan ellos en el gobierno, Eduardo? Es que ahora descubrieron el tema de la especulación. Yo insisto, ¿quién asigna los dólares? ¿Por qué no agarran los dólares que asignan y les dicen a todos los venezolanos quiénes han recibido dólares? ¿Quiénes son los que se han beneficiado del control de cambio? ¿Quién creó Cadivi, Eduardo? Cadivi lo creó el gobierno. ¿Quién asigna los dólares en Cadivi? El propio gobierno. Entonces hay un doble discurso, hay una doble moral, hay siempre el tratar de buscar a quién echarle la culpa y tratar de generar una situación de escándalo porque viene un proceso electoral. Porque, repito, Eduardo, los que están allí no tienen 3 meses en el gobierno, tienen años en el gobierno. Entonces ahora descubrieron la especulación, ahora se dieron cuenta de cuánto vale una nevera o cuánto vale
una lavadora o cuánto vale un televisor. Yo creo que el problema del país es mucho más grave, mucho más serio. Han destruido la producción nacional, Eduardo. Tú ves la situación del campo venezolano, expropiaron Agroisleña, miran qué convirtieron a Agropatria, la destruyeron, acabaron. Todas las tierras que expropiaron, ninguna de esas tierras hoy son tierras productivas. Bueno, esa es la realidad de lo que está pasando y el gobierno no quiere que se le diga la verdad. El gobierno pretende además, por vía de chantaje, por vía de presión, por vía de intimidación, que no se conozca la verdad. No quieren que los medios de comunicación digan la verdad. No quieren que nuestro pueblo se exprese y tenga una ventana donde expresar la verdad. Todo es un garrote. Y mira, ni con amenazas, ni con chantaje, ni con insultos, ni con un garrote se resuelve el problema económico. Hoy, por primera vez en muchos años, Eduardo, tú ves todos los estudios de opinión, la inseguridad que no ha bajado. Estamos hablando de 25.000 muertos que puede cerrar este año nuestro país, la cifra más elevada en nuestra historia. Y por primera vez en muchos años, el problema económico en todos los estudios de opinión ha desplazado la inseguridad. Lo que es escasez, desabastecimiento, el alto costo de la vida. Porque además, Eduardo, y es lo que yo le digo siempre a las personas, ¿usted cree que la economía es un problema de una lavadora, un problema de un televisor, un problema de una nevera? ¿O usted cree que realmente el problema es mucho más complejo? Ahora, Capriles, vamos a ponernos... ¿Por qué no hay leche? ¿Por qué es difícil conseguir la harina? ¿Por qué hay productos, usted ve, por ejemplo, en algunas zonas que hemos tenido la posibilidad, en el Táchira, por ejemplo, en nuestro pueblo del Táchira, que hasta la crema dental, Eduardo, en un momento dado escasea, el papel higiénico? ¿Qué le pasa ¿Es un problema de los venezolanos o es una política económica que es un fracaso? Ahora, Capriles, que no funciona? Hay una gran presión en el país. Se habla de una guerra económica. Maduro ha asegurado que una vez que se avance en esta ofensiva económica se va a estabilizar, por una parte, la disponibilidad de productos y estos precios que ahora van a ser regulados de manera más estricta. Pero el tiempo hablará y vamos a pasar por el 8 de diciembre. ¿Qué significación tiene ese 8 de diciembre? Porque lo hemos escuchado en las promociones decir que hay una simbología más allá de elegir a una autoridad local. Mira, yo le repito, cada rincón que nosotros vamos del país, esta situación ya lleva 10 meses. Se le fue el país de las manos. No saben cómo controlar la inflación, no saben cómo mejorar el ingreso de los venezolanos, no saben resolver el problema, ningún problema que está viviendo nuestro país. ¿Qué hacemos los venezolanos frente a eso? ¿Nos quedamos callados, nos cruzamos de brazos o expresamos ese descontento? El 8 de diciembre, lo hemos dicho y hay que seguirlo repitiendo, es una elección, yo diría, muy oportuna para que los venezolanos expresemos que ese no es la situación que hoy tenemos, no es el país que nosotros queremos. Que nosotros queremos un país donde las personas puedan vivir bien, comer bien, vivir tranquilos, Eduardo, que tú puedas tener tranquilidad, que tú puedas tener un empleo. ¿Cuántos empleos se han generado desde que Maduro está en el Palacio de Miraflores? ¿Cuánta inversión ha venido a nuestro país con estos discursos o con todos estos mensajes que dan todos los días las cadenas de radio y televisión? ¿Cuánta inversión se ha traído al país? Cero, Eduardo. ¿Cuántas empresas se van? ¿Cuánta inversión que quiere venir a Venezuela a generar empleo termina en otros países? Ningún país de América Latina está viviendo esa situación. Ahora, ¿qué hacemos frente a eso? Yo creo que hay que hablar y hablar con nuestro voto, expresar nuestro descontento, nuestra indignación, decirle a quienes están allí, mire, ese no es el país que nosotros queremos. Nosotros queremos un país donde se genere empleo, donde no tengamos que hacer cola, donde yo soy solidario con todas las personas que están en una cola para comprar un artículo del hogar. Y somos solidarios con todos los venezolanos que quieran comprar artículos al precio justo. Pero ¿por qué llegamos hasta este punto? ¿Es culpa de un grupito
¿O es culpa del que dicta, responsabilidad del que dicta la política económica? ¿En qué plano ¿Por nos qué va a ningún poner? país de América Latina está viviendo esta situación y sí la está viviendo Venezuela? Aquí la guerra es del gobierno contra los venezolanos. Aquí la guerra económica es del gobierno al bolsillo del venezolano. Aquí no hay una guerra económica, Eduardo. Aquí hay una economía de guerra. Y esa economía de guerra la creó los que dictan la política económica, que son los que tenemos que cambiar. Este es un país que tiene todo, Eduardo. Recursos naturales, tiene un gran talento, me refiero, una fuerza joven, más de 7 millones de jóvenes, un país que tiene, bueno, no solamente las reservas de petróleo más importantes del planeta, tenemos tierra para producir, tenemos, bueno, oro, bauxita, coltán, minerales, ¿qué nos falta? Gas, tenemos gas y importamos gas. Todos los días se quema gas en Venezuela. Entonces, alguien está haciendo las cosas mal. ¿Quién las está haciendo mal? El que tiene que tomar las decisiones. Cuando eso ocurre, ¿qué tiene usted que hacer? Que cambiar y expresar su sentimiento, su voluntad de cambio. Y esa oportunidad de cambiar la tenemos el 8 de diciembre. Ahora, no quiere decir que es que el 8 de diciembre todo cambia, pero el 8 de diciembre los venezolanos tienen que decir que quieren un cambio para que después de ese cambio podamos concretarlo. La perspectiva del habilitante, hoy se decide en el Parlamento si le allanan la inmunidad a la diputada Aranguren. Inicialmente se dijo que era para combatir la corrupción, después que también para ajustar el asunto económico. ¿Qué planteamiento le hace usted al país en cuanto a la habilitante? Mira, yo creo que ese tema del habilitante, Eduardo, es otra farsa más, otro pote de humo más. Para nosotros, como digamos los venezolanos, que tú veas que una ley habilitante pasa por primero, ¿qué sentido tiene la ley habilitante? La ley habilitante va a resolver el problema económico, eso es lo que nos quieren hacer creer a los venezolanos, pero la ley habilitante es otro pote de humo más para tratar de comprar tiempo, para tratar también de, bueno, este es un problema porque faltan algunas normas. Yo creo que nosotros tenemos leyes para todo. El problema es que no se cumplen las leyes. El gobierno utiliza las leyes en algún momento selectivamente. Entonces, que veamos que la ley habilitante, para poder aprobarse, tú tengas que sacar a un diputado, buscarle que le hagan un juicio, quitarle la inmunidad parlamentaria y que después tú incorporas el suplente. Oye, yo creo que estamos ya llegando a un punto, Eduardo, donde la institucionalidad en el país no existe. Bueno, la trituraron, acabaron completamente con ella, donde tú ves que el sistema judicial no funciona de acuerdo a lo que establecen las normas, sino es en función de un interés de un partido político. Yo siento que estamos en un momento sumamente crítico, no solamente desde el punto de vista de la crisis, sino desde el punto de vista del funcionamiento de la institucionalidad. Que tú tengas que aprobar una ley habilitante, utilizando al Tribunal Supremo, buscando ese diputado 99 de una forma artificial, bueno, demuestra que estamos viviendo no solamente una crisis política, económica, sino una crisis moral en nuestro país, bueno, probablemente sin precedentes en nuestra historia. Eso nos obliga a los venezolanos a activarnos, a organizarnos y a buscar ese cambio, Eduardo. Es inaceptable, una farsa, que tú pretendas aprobar una ley habilitante buscando el diputado 99 de esa forma. Eso es lamentable. Eso yo te digo, mira, eso es como estamos llegando a un punto ya, como dicen, al llegadero. Ahora, ese llegadero, ¿nos tenemos que conformar o resignar con él? No, yo creo que los venezolanos tenemos que organizarnos hoy más que nunca y demostrar nuestra voluntad de cambio. Gobernador, ya en razón de los límites del tiempo, voy a incluir 3 variables en esta pregunta. Una, su aparición en un afiche donde califican la trilogía del mal. Otra, su punto de vista sobre la administración de justicia y algunas corrientes de opinión que recientemente han apuntado a la posibilidad de que vayan contra usted, incluso con privación de libertad. Y luego la experiencia reciente de poder tener una audiencia privada de un tiempo considerable con el Papa Francisco. Una reflexión en todo esto. Este es un gobierno que habla de fascismo y todas sus acciones tienden a eso. Muchos venezolanos de repente se preguntarán qué es el fascismo. Bueno, ahí tiene usted el gobierno, cómo actúa. Digamos, no solamente
afiches, sino el lenguaje que tú le escuchas permanentemente, de descalificación, de insulto. Yo creo que nosotros le hacemos digamos, un flaco servicio al país si nosotros también nos metemos en ese pantano. Yo creo que eso hay que ponerlo a un lado y que el gobierno se hunda en su propio pantano. Hacia allá va. Tú me dices respecto al tema de algún proceso judicial. Aquí estoy, Eduardo. Yo no voy a dejar de decir la verdad. Yo creo que lo que el gobierno le tiene es un terror a la verdad desde todo punto de vista. Nosotros hemos planteado una lucha por un país mejor y la hemos planteado desde la verdad, no desde la mentira. No mentir ni manipular, sino hablarle siempre a la gente con la verdad por delante. Y después, la visita al Santo Padre. La Iglesia tiene un gran poder de convocatoria, independientemente de esta diatriba, esta situación de conflicto, de confrontación que nosotros tenemos con el gobierno, porque para mí es una confrontación con un grupo que saquea los recursos de nuestro pueblo, un grupo corrupto que está enquistado allí en el poder. Más allá de esa confrontación, nosotros reconocemos que hay un país, un sector del país que piensa distinto a nosotros. Y eso no significa que ese sector del país que pueda pensar distinto no nos podamos entender con él. Es necesario que los venezolanos busquemos algún mecanismo de diálogo, busquemos alguna forma de poder conversar, de poder tener la paz en nuestro país, más allá, repito, la diatriba y la confrontación política, porque yo sé que en el corazón de todos los venezolanos hay un deseo, una voluntad de que este país salga adelante, que la crisis económica se resuelva, que los venezolanos podamos rescatar el valor del trabajo. Es importantísimo rescatar el valor del trabajo, del esfuerzo, del mérito. Así es que se construyen los países. Los países no se construyen destruyendo, ni los países se construyen rompiendo una vidriera aquí o saqueando o con un palo dándole a todo aquel que piensa distinto. El país se construye con trabajo, con esfuerzo, ganándose las cosas producto del esfuerzo que hace cada quien, como trabajan aquí las personas, Eduardo. Y yo creo que la Iglesia, el Santo Padre, hoy es la única institución. La reconoce el gobierno, la reconocemos nosotros. Es la única institución en el país que tiene la posibilidad de sentar a las partes para que exista un diálogo en beneficio de Venezuela. No es un diálogo ni entre cúpulas, no es un diálogo entre dos personas. Estamos hablando de un diálogo entre sectores del país que puedan tener pensamientos distintos, pero tiene algo que nos une a todos, que es nuestra Venezuela. Se acabó el tiempo. Muchas gracias. Pero Eduardo. una frase, incluso algo que no haya recogido la prensa, algo en lo interior de Enrique Capriles que le haya impactado de ese papa que habla español, que es latinoamericano, con quien pudo hablar. Bueno, papa latino. Entre los latinos es más fácil algo entenderlo. Que le dijo, alguna expresión, algún gesto. Bueno, el papa, la verdad que fue una cosa sorpresiva porque yo pensé que era un protocolo que a mí me sorprendió. Fue mucho más llano. No, yo entré, lo primero que me encuentro es al Papa, ¿no? Pasé una puerta, yo pensé que iba a caminar un pasillo largo para encontrarme al Papa Francisco y me lo encontré paradito al lado, justo al entrar a la puerta. Bueno, sin duda alguna me impresioné, entonces le dije, caramba, su santidad, un placer poder saludarlo y sin duda alguna, y algo que además, para terminar, Eduardo, que la visita al Santo Padre no fue para pedir, yo no fui a pedir por mí, yo fui a pedir por nuestro país, por Venezuela, porque estamos en esta lucha por Venezuela. Esto no es una lucha por un interés individual, sino por un interés colectivo, por los venezolanos. Gracias por esta visita, Eduardo. Mucho éxito. Muchas gracias. Enrique Capriles Radonsky, gobernador de Miranda, líder de la unidad. Hoy en entrevista a Venevisión quedamos con Gualesca y con Manuel. Feliz día para todos.